El INBM presenta Saliendo de México, todo es Cuautitlán. Este programa es narrado por el cronista de Cuautitlán, Hilario Espinosa. Muy buenos días, estimado auditorio. Voy a narrar la gran batalla de Otumba, que fue la batalla que se originó entre los españoles y los pueblos aliados de Tenochtitlan. Se cumplieron este 7 de julio 500 años de esta gran batalla. Pues ya pasada la refriega de la noche triste, donde hubo gran cantidad de soldados y guerreros muertos de los dos bandos, que del lado castellano murieron los rehenes que llevaba Cortés en la huida, como fueron los hijos de Moctezuma y otros señores gobernantes de pueblos que apoyaban el señorío de Tenochtitlan. Después de la huida y refugiados en San Juan Totoltepec, en Naucalpan, donde los otomíes nativos de ese lugar los auxiliaron en sus curaciones y les dieron alojamiento y alimento, emprendieron su camino, que era su destino llegar a Tlaxcala. Los otomíes de ese lugar, que habitaban parajes, les llevaban comida, pero los mexicas, sus contrarios, que los merodeaban y los acosaban, y Cortés, para evitar que los sitiaran, tomó la decisión de que a la medianoche daba la orden de abandonar ese lugar llamado Totoltepec. Nadie había dormido desde hace 3 días y la caminata tenía que proseguir. Al inicio de su marcha rumbo a Tlaxcala, bajan por lugares como Calacuaya, Atizapán, hasta llegar a Cuautitlán, donde fueron recibidos con mucha gritería y voces de los nativos de ese lugar, lanzándoles piedras, flechazos y lanzas, tratando desde luego de matarlos, hiriendo a muchos de los nuestros, logrando matar a 2 soldados y un caballo, decía Cortés. Y una vez terminada la refriega, comieron, narran algunos historiadores, del caballo muerto con gran apetito, pernoctando esa noche en ese pueblo, y al día siguiente continuaron el camino con dirección a una población llamada Tepozotlán, donde se tomó a sangre y fuego, diezmando considerablemente a esa población. Masacraron a un pueblo desarmado que se encontraba congregado en su gran plaza principal, donde estaba el centro ceremonial, ultimando a los señores de la nobleza que se encontraba presente. Dentro de ellos había filósofos, había hombres consagrados a observar la conducta humana, había astrónomos, había encargados de las instituciones educativas. Todos estos grandes hombres fueron confundidos por los invasores castellanos como sacerdotes que eran poseídos por los demonios, decían así los castellanos. Al día siguiente se dirigen a un pueblo llamado Citlaltépetl, ahora llamado San Juan Citlaltepec, pueblo que encontraron desierto. Continuando su marcha, pasando por Zumpango, desde luego en todos estos lugares tenían el camino encuentros con numerosos grupos de indígenas que los guerreaban constantemente. Los castellanos y sus aliados tlaxcaltecas y demás comían mazorcas asadas y tuvieron que matar otro caballo para subsistir. Comieron con tanta voracidad que no dejaron pellejo alguno. Esto fue por las inmediaciones de Teotihuacán. En una de estas escaramuzas contra los nativos que los acechaban,
Cortés resultó malherido de una pedrada de honda que recibió en la cabeza, que más tarde habría de causarle serios quebrantos. A partir de este suceso, Cortés hizo que desmontaran a los heridos que traían en ancas y que se hicieran muletas para que caminaran por su propio pie. La medida liberó a los caballos para la acción que se libraría al día siguiente, ya que sus exploradores espías tlaxcaltecas le informarían que se divisaban en los llanos cercanos a Otumba una gran concentración de contingentes de guerreros mexicas, y desde luego resultaría decisiva esta batalla para la conquista del pretendido imperio de Tenochtitlan. Para Cortés, al borde del agotamiento, con la mano izquierda lesionada y una abierta en la sien, en este último combate se cifrará su suerte. El día 7 de julio de 1520 se divisaron en realidad en las llanuras de Otumba un cuantioso ejército de guerreros compuesto por nativos de Calpulalpan, Teotihuacán, Otumba y desde luego los mexicas y otros de pueblos lugares inmediatos. Algunos historiadores dan diferentes cifras, pero lo más real eran más de 20,000 contra los aproximadamente 4,000 que comandaba el capitán Hernán Cortés, cundiendo el pavor de los invasores españoles. El mismo Cortés dudaba salir con vida y su demás gente estaba intranquila y nerviosa. Decían que este encuentro sería tal vez el último de sus vidas. Para eso, el capitán Cortés le dirige a su diezmado ejército las siguientes palabras: nos hallamos en un trance en que es necesario vencer o morir. Valor y esfuerzo, castellanos, que quien nos ha librado de tantos peligros nos sacará también de este aprieto. Se entiende que se refería a Santiago Apóstol, el santo matamoros, y ahora será mataindios. Se inicia la batalla, que fue en todos términos brutal y sangrienta durante algo más de 4 horas. Cortés, viendo a su gente disminuida, herida y en gran parte desanimada, y a los enemigos orgullosos a pesar del daño que recibían, pero por consejo de sus aliados tlaxcaltecas, donde le indican que matando al hombre que traía el estandarte de los mexicas sería una acción guerrera de sentirse desamparados y un equivalente a ser derrotados, y emprenderían la retirada desde luego. Entonces, inmediatamente Cortés nombró a un grupo de sus mejores hombres y de a caballo para que fueran directo a capa y espada a como diera lugar en pos del gran señor que llamábase el principal de aquel ejército mexica, Cihuacatzin, que iba elevado sobre unas andas, ricamente vestido y adornado de un vistoso penacho de plumas, portando un escudo dorado. La bandera o estandarte era una red de oro en un asta que tenía fuertemente atada a las espaldas y se levantaba a unos 10 palmos sobre su cabeza. Acertó Cortés al verla en el centro de aquella gran multitud de enemigos y, resuelto a dar a todo trance un golpe decisivo, los capitanes Sandoval, Alvarado y Alonso de Ávila y otros más, que su objetivo era conseguir matarlo y quitarle el estandarte, el escudo y también el penacho. Fue tal el arrojo de los señalados que se abalanzaron con todo y con gran ímpetu, derribando a unos con sus lanzas y a otros con los mismos estribos para conseguir su cometido. Por fin, los españoles lograron apoderarse de su pendón y de sus armas.
lo empujan violentamente y le arrancan su penacho de plumas, preciosas ante la furia de los asaltantes. El Cihuacuatl intentó huir, pero lo tumbaron de las andas Juan de Salamanca, soldado animoso que acompañaba a Cortés. Lo mató y quitándole de la cabeza el penacho de plumas, se lo presentó a Cortés. El ejército enemigo, viendo muerto a su gran señor y principal jefe y abatida la bandera, se desconcertaron y su séquito da la señal de repliegue, comenzando la presurosa fuga. Los españoles, alentados con este suceso, le siguieron dando alcance a algunos enemigos, haciendo en ellos un gran estrago. Esta fue la victoria de las más celebradas que tuvieron en el Nuevo Mundo, y gran alegría les causó a los tlaxcaltecas, desde luego, y los demás pueblos sometidos por los tenochcas. Y llegan a Tlaxcala al fin. El destino es cambiante. Los tlaxcaltecas, que unos cuantos días antes todavía dudaban de la pertenencia de su alianza con Cortés, aclaman el triunfo de los sobrevivientes a su entrada a la ciudad de Tlaxcala. Mimados y reverenciados, los castellanos curan sus heridas. Oh, tumba de mis guerreros, así me contaban algunos de mis vecinos oriundos de este pueblo. O tumba, cuando les pedía que me platicaran algunos datos de esta famosa batalla, que fue la más grande y sangrienta durante la etapa de invasión de los castellanos aliados, tlaxcaltecas y más pueblos, que se aliaron a los castellanos, viendo que era una posibilidad y única oportunidad que se les presentaba para quitarse del yugo del señorío de Tenochtitlan y dejar de darles los tributos. Esto era una historia que pues mucha gente de ese pueblo de Tumba así la interpretaba, y tenían por eslogan: oh, tumba de mis guerreros. Bueno, pues para las personas que quieran saber un poco más, el auditorio, las fuentes de consulta son de Francisco Javier Clavijero, Bernal Díaz del Castillo, Juan Mirales, Hug Thomas, Cristian Duverger, José Luis Martínez y el cronista de Tepoztlán, Gaudencio Neri Vargas, ya en paz descanse. Esta crónica la dedico con mucho afecto a mis vecinos de Otumba que radican todavía, algunos familiares aquí en Cuautitlán. Les habló Hilario Humberto Espinosa López, cronista del municipio de Cuautitlán. Muchas gracias.